entendiendo los datos de RTI, lo que la familia debe de entender. Yo soy Ellen Maggott y soy psicóloga escolar y especialista en intervenciones académicas. Fui contratada por el Illinois RTI Network. Este webinar se presenta bajo los auspicios del RTI Network en asociación con Family Matters y el Family Resource Center on Disabilities. El propósito de este webinar es proveerles a ustedes con un conocimiento básico de los datos que se usan dentro del modelo de respuesta a la intervención apoyo multinivelado. No estamos preparados hoy para responder a preguntas específicas acerca de un alumno o alumna en particular. Sin embargo, si al final de la presentación tienen preguntas o preocupaciones acerca de sus hijos, podemos darles los nombres de dos de las organizaciones que auspiciaron la presentación y ellos pueden ayudarles. Durante la presentación vamos a dirigirnos a los siguientes temas. ¿Qué significa la palabra datos en un ambiente escolar? ¿Por qué son importantes los datos? ¿Cuáles tipos diferentes de datos recogemos en las escuelas dentro del modelo? ¿Cuál es la información que ustedes deben de esperar que las escuelas compartan con ustedes? ¿Y cómo pueden ustedes empezar a recoger datos en casa y cuáles datos deben de compartir con la escuela? Ahora quisiéramos que sienten para tener una idea de quiénes vinieron hoy. Pueden pausar la presentación y tomar unos minutos para indicar quiénes son ustedes. El modelo de RTI integra la evaluación con la intervención. Las evaluaciones o pruebas que damos a los alumnos se llevan directamente a intenciones para corregir un área de debilidad. El modelo es multinivelado. Hablaremos un poco más adelante de los tres niveles que ven en este modelo. El modelo eleva al máximo el aprendizaje estudiantil. Claro que nuestra meta es conseguir que todos los alumnos tengan un nivel de aprendizaje alto. Y el modelo se aplica no solamente a logros académicos, sino al comportamiento apropiado de los alumnos. Sin buen comportamiento, el aprendizaje sufre. ¿Qué significa datos? El diccionario de la Real Academia Española define datos así. Dentro del modelo RTI, antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. Dentro del modelo RTI-MTSS, usamos los datos para guiar las decisiones educacionales hacia la meta de mejorar el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, para determinar si el currículo básico esté cumpliendo con las necesidades de la mayoría de los alumnos, para identificar a los alumnos quienes estén a riesgo de no lograr las expectativas de su grado bastante temprano para intervenir, y no esperar hasta que se retrasen demasiado. Para determinar si los alumnos estén progresando adecuadamente en dominar las destrezas y el contenido indicado. Para coordinar la intensidad y el tipo de enseñanza con las necesidades de los alumnos. Y para identificar a los alumnos con desórdenes del aprendizaje o con otros desórdenes. Como pueden ver en esta gráfica del Centro Nacional de Respuesta a la Intervención, las decisiones basadas en datos son el corazón de RTI. ¿Por qué usar datos de RTI-MTS? Para ayudarnos a hacer decisiones que mejoran el aprendizaje estudiantil. Algunos ejemplos de cómo usamos datos incluyen para medir el progreso y respuesta a la intervención o instrucción
a todos los 3 niveles para identificar a los alumnos a riesgo lo antes posible, para identificar a alumnos con desórdenes de aprendizaje o otros desórdenes, para comprobar el éxito de la instrucción e intervención, para asegurar que la escuela esté emparejando la intensidad y el tipo de intervención a las necesidades estudiantiles. Los alumnos con las necesidades más profundas necesitan las intervenciones más intensivas. Y usamos datos para que las escuelas y las familias puedan ver cómo responden los alumnos a la instrucción e intervención que se les provee. De allí viene el término respuesta a la intervención o RTI. ¿Cuál es el peligro de no usar datos? Las decisiones educacionales se basarán en lo que siente bien o en el modo de enseñar habitual del maestro o maestra, aun cuando no da resultado. Queremos usar datos para evitar esa situación. Dentro del modelo RTI, los datos se utilizan rutinariamente para mejorar la instrucción. El uso de datos viene a formar una parte de la cultura de la escuela, la manera típica de operar. Hay 2 tipos principales de datos: evaluación universal, o en inglés benchmarking, y la mediación de progreso, en inglés progress monitoring. Los benchmarks son las normas o metas para un grado en una materia específica, por ejemplo, lectura. Hay una diferencia en inglés entre benchmarking, un verbo, y benchmarks, un sustantivo. Benchmarking se refiere a recoger datos de todos los alumnos de la escuela. Dentro de las escuelas recogen datos de varias formas, como por ejemplo el chequeo de visión y oído. Dentro de RTI también recogemos datos académicos para asegurar el progreso en los benchmarks académicos. Benchmark, sin la terminación ing, se refiere a los resultados de exámenes que representan lo esperado a un grado específico en la materia indicada. O sea, el benchmark para la lectura al final del tercer grado sería el alcanzar leer 112 palabras correctamente en el plazo de 1 minuto. Para aclarar, benchmarking es el acto de recoger los datos o administrar los exámenes. El benchmark es la meta hacia que nos estiramos. La evaluación universal, benchmarking, se hace 3 veces al año, en el otoño, invierno y primavera. Si un alumno no alcanza la meta o benchmark, nos indica la necesidad de proveer ayuda al nivel 2 o nivel 3. Recogemos datos de mediación de progreso, progress monitoring en inglés, más frecuentemente porque es necesario analizar más concienzudamente el progreso de los alumnos en los niveles 2 o 3. Bueno, como dije antes, los benchmarks son las metas o expectativas para un grado en una manera específica, como por ejemplo la lectura. Estas expectativas han sido alineadas con los estándares del estado de Illinois. Los exámenes de evaluación universal son pruebas breves que se administran típicamente 3 veces al año para evaluar el progreso de todos los alumnos hacia las expectativas de su grado. Como dije antes, tanto como evaluamos el estado de visión y oído, también evaluamos el progreso de los alumnos hacia las expectativas académicas de su grado. Ustedes pueden esperar recibir los resultados de sus hijos en estas evaluaciones. Si no los reciben, los puede pedir de la escuela, hablando con el maestro o maestra de la clase o el director o directora de la escuela.
En esta lámina pueden ver un ejemplo de una alumna que completó la evaluación universal, benchmarking, en el otoño, el invierno y la primavera, completando una prueba de lectura oral. Y las decisiones que tomaron el equipo escolar acerca de sus necesidades en la lectura. La prueba de lectura oral requiere que un alumno lea en voz alta durante 1 minuto de un pasaje al nivel de su grado. Se cuentan las palabras leídas correctamente durante ese minuto. En este ejemplo, los datos indican que María lee consistentemente por encima de las expectativas del 6º grado. En el otoño, la expectativa fue 141 palabras al minuto y María leyó 145. En el invierno, la expectativa fue 155 palabras al minuto y María leyó 161. Y en la primavera, la expectativa fue 166 palabras al minuto y María leyó 173. Esto indica que ella funciona bien dentro del currículo básico y no necesita apoyo adicional. En esta lámina vemos un ejemplo de un alumno que está aprendiendo el inglés como segundo idioma. Sabemos que los aprendices del inglés, en el vernacular de la escuela decimos los ELs o English Learners, aunque a través de su tiempo en la escuela pueden alcanzar los mismos logros altos que todos los alumnos, pero no progresan al mismo ritmo que los niños que tienen el inglés como su primer idioma. Por eso es importante que estos alumnos EL no se identifican como niños atrasados cuando su progreso es típico de otros alumnos EL. No es posible en todas las evaluaciones separar los logros de los ELs de los otros alumnos, pero en este caso sí. Veamos los resultados. Al principio del 3º grado, un alumno EL típico al nivel de competencia 3, y eso es basado en el examen Access que los niños toman una vez al año. Ese alumno puede leer aproximadamente 55 palabras correctamente en el plazo de 1 minuto. Andrea puede leer 56 palabras correctamente. Ella sigue recibiendo instrucción básica con apoyo para alumnos EL. Para mitades del 3º grado o invierno, un alumno EL típico al nivel de competencia 3 lee aproximadamente 80 palabras correctamente en el plazo de 1 minuto. Andrea puede leer 83 palabras correctamente. Ella sigue recibiendo instrucción básica con apoyo para alumnos EL. Y para finales del 3º grado o primavera, un alumno EL típico al nivel de competencia 3 lee aproximadamente 95 palabras correctamente en el plazo de 1 minuto. Andrea puede leer 92 palabras correctamente. Ella sigue recibiendo instrucción básica con apoyo para ELs. En este caso, Andrea ha progresado de una manera típica de otros alumnos aprendices del inglés a su nivel de proficiencia en el inglés. El nivel de proficiencia en el inglés se evalúa una vez al año en un examen que se llama Access. Los alumnos participan por ley estatal en esta evaluación hasta que los resultados indican que tienen un nivel de proficiencia igual o casi igual a los alumnos angloparlantes. Participan en la evaluación sin tener en cuenta si están en un programa bilingüe o de inglés como segundo idioma. En esta lámina vemos un ejemplo de otra prueba breve, la prueba MAISE, que se puede usar como evaluación universal, benchmarking, o mediación de progreso, progress monitoring, que explicaré más adelante. Los pasajes de MAISE contienen aproximadamente 250 palabras a 300 palabras.
El pasaje que ven aquí es una porción de un pasaje más largo. Lamentablemente no tenemos un ejemplo de mes en español, pero lo explicaré lo mejor que pueda usando el ejemplo en inglés. Las primeras y últimas oraciones del pasaje se dejan intactas. Después, cada séptima palabra se ha reemplazado con 3 opciones que se ven con letra fuerte, letra oscura. Los alumnos leen el pasaje en silencio y eligen la palabra que mejor completa la oración, la que más sentido tiene. El tiempo permitido para completar la prueba es corta, como 3 minutos. Los alumnos deben de trabajar lo más rápido y lo más acertado que pueden. Para tener éxito en la prueba, un alumno tiene que poder leer y comprender el pasaje. Cuando un alumno completa la prueba de lectura oral y la de mes, la combinación de información permite un conocimiento más amplio de las destrezas del alumno. Muchas escuelas también administran evaluaciones universales en matemáticas. Ahora vamos a hablar de la mediación de progreso o Progress Monitoring. La mediación de progreso se reserva para los alumnos quienes no alcanzan las expectativas, benchmarks, de su grado, lo cual indica necesidad de apoyo adicional con las intervenciones de nivel 2 o nivel 3. Lo más grave la necesidad de apoyo, lo más a menudo se debe medir el progreso. Al nivel 2 se debe de medir un mínimo de una vez cada mes. Al nivel 3 se debe de medir un mínimo de cada 2 semanas o cada semana si es posible. Si su hijo recibe apoyo al nivel 2 o nivel 3, la escuela debe informarles de las necesidades de su hijo y de qué consiste el apoyo adicional. A continuación vamos a hablar de lo que puede ocurrir cuando un alumno no alcanza las expectativas de su grado. Jeremiah no alcanzó las expectativas o benchmark de su grado en la lectura según la evaluación universal del otoño. Los datos indicaron que sus destrezas de comprensión de lectura estaban atrasadas. El grupo escolar recomendó que Jeremiah recibiera apoyo adicional al nivel 2 en un grupo pequeño utilizando un programa que se llama Soar to Success. Soar to Success es un programa comprobado a través de estudios científicos. Eso quiere decir que estudios de grupos grandes de alumnos con dificultades en la lectura demostraron mejoras significantes usando el programa. Es importante notar que los apoyos a los niveles 2 y 3 se proveen en adición al currículo básico que todos los alumnos reciben. A Jeremiah le midieron su progreso cada 2 semanas. A través de varias semanas, los datos indicaban que Jeremiah respondía bien a la intervención. En el invierno, Jeremiah alcanzó las expectativas de su grado y su maestra reportó que Jeremiah funcionaba bien en el salón de clase. Basado en esta información, el equipo decidió que Jeremiah ya no necesitaba el apoyo del nivel 2. Su maestra continuaba observando su progreso, viendo su trabajo diario y sus resultados en las pruebas de la clase. Jeremiah seguía funcionando bien en su clase sin apoyo adicional. Si eso no fuera el caso, su maestra le hubiera podido referir de nuevo para apoyo adicional. Si tienen preguntas acerca de las evaluaciones universales o la mediación de progreso, pueden pasar la presentación para hacer sus preguntas. Lo que se puede esperar. ¿Qué clase de información deben de recibir de la escuela para mejor entender los datos de sus hijos? Hay varias. Primero,
deben de recibir los resultados de la evaluación universal con una explicación de cómo interpretar los datos. También es importante que sepan cómo comparan los logros de sus hijos con las expectativas de su grado. En el caso de los alumnos EL o aprendices del inglés, pregunten cómo se comparan sus hijos con otros alumnos EL al mismo nivel de proficiencia en el inglés. Si los resultados de sus hijos están al nivel o encima del nivel de las expectativas, indica que ellos están trabajando al nivel del grado y deben tener éxito en el currículo básico. También deben de ver que los resultados de sus hijos se mejoren a través del tiempo. Lo más que aprende, lo mejor los resultados de las evaluaciones. Si los resultados de su hijo en las evaluaciones universales caen debajo de las expectativas, el alumno posiblemente necesite el apoyo del nivel 2 o nivel 3. La decisión de proveer apoyo se basa en la gravedad de las necesidades académicas del niño. Lo más graves las necesidades, lo más apoyo necesita. Si se ha determinado que su hijo necesita apoyo al nivel 2 o 3, varias cosas deben ocurrir. El progreso de su hijo se debe medir más a menudo que 3 veces al año. Para los alumnos al nivel 2, la medición de progreso debe ocurrir un mínimo de una vez al mes. Para los alumnos al nivel 3, la medición de progreso debe ocurrir un mínimo de cada 2 semanas. Si su hijo recibe apoyo al nivel 2 o nivel 3, los datos deben mostrar que su hijo está cerrando la brecha. Cerrar la brecha quiere decir que los resultados de su hijo se acerquen más y más a las expectativas del grado como resultado del apoyo que recibe. Si los resultados de su hijo indican que no está cerrando la brecha, intervenciones más intensivas posiblemente sean necesarias. Los resultados de la evaluación universal, tanto como los resultados de la medición de progreso, se comunican a menudo a través de gráficas para informar a los padres y los maestros la información necesaria. Al principio puede ser un poco confuso entender las gráficas, pero una vez que aprenden a leerlas, las gráficas pueden comunicar mucha información importante acerca del progreso de su hijo en la escuela. A continuación, examinaremos algunas de las gráficas juntos. En esta lámina ven un ejemplo de una gráfica representando los resultados de las 3 evaluaciones universales de un alumno. En esta gráfica viene de un sistema que se llama AIMS-Web. AIMS-Web es un sistema común que se usa para las evaluaciones universales. Esta gráfica se llama caja y bigotes porque se parece a 3 cajas con bigotes. La caja verde representa el rango de resultados para la mayoría de los alumnos en el grado. El bigote encima de la caja representa el rango de resultados de los más avanzados del grado. Y el bigote debajo de la caja representa el rango de los resultados de los alumnos que no han alcanzado las expectativas del grado. El punto azul representa los resultados para este alumno. Cuando vemos el punto en el bigote de abajo, indica que posiblemente el alumno necesite apoyo al nivel 2 o 3. Ese es el caso para este alumno en el otoño. Vemos que el alumno avanzó bastante entre el otoño y el invierno, la primera y la segunda caja. Y está cerrando la brecha, pero aún no está al nivel esperado para su grado, porque todavía está debajo de la caja verde en la segunda caja. La gráfica nos indica que en la evaluación universal de la primavera, el alumno sí alcanzó las expectativas de su grado. Su punto cae en la caja verde.
ha cerrado la brecha. En el caso de un alumno EL o aprendiz del inglés, los padres deben pedir una comparación con otros alumnos EL a su nivel de proficiencia en el inglés. El hecho de que esté debajo las expectativas del grado comparado con alumnos angloparlantes no necesariamente indica la necesidad de apoyo adicional. Solamente si cae debajo de lo típico para otros alumnos EL a su nivel de proficiencia. Apoyo para la adquisición del inglés es parte de la instrucción básica para todos los alumnos EL. En esta lámina ven una gráfica de mediación de progreso de Carlos, alumno cuyos resultados en la evaluación universal cayeron debajo del bigote de abajo en la gráfica previa. Eso indica que Carlos posiblemente necesite apoyo al nivel 3. La prueba de mediación de progreso es lo que llamamos una medida de resultados generales o General Outcome Measures. La prueba de lectura para mediación de progreso mide el número de palabras que un alumno puede leer en el plazo de 1 minuto. La línea verde en la gráfica indica el progreso típico de los alumnos en el grado de Carlos. La línea azul representa los resultados semanales de Carlos. Cuando comparamos el progreso de Carlos con el progreso típico de su grado, podemos ver que Carlos empezó el año bastante debajo de las expectativas de su grado. Por eso, el equipo RTI designó una meta aspirando a que Carlos alcanzara el nivel de su grado para finales del año escolar. La línea roja quebrada, esta, muestra el ritmo de progreso necesario para que Carlos alcance la meta. El equipo recomendó que Carlos recibiera 30 minutos cada día de intervención en la lectura, un total de 150 minutos por semana. Cuando el equipo repasó su progreso al final de la 8ª semana, vieron que Carlos hacía el progreso esperado. Su maestra indicó que también veía un adelanto en el salón de clase. A este punto, el equipo decidió reducir el tiempo alocado para intervención a 90 minutos por semana y continuaron midiendo su progreso semanalmente. Al final de la semana 12, vieron que Carlos seguía haciendo progreso fuerte y decidieron reducir el tiempo alocado para la intervención a 30 minutos por semana. Aún con solo 30 minutos de apoyo por semana, Carlos no solo alcanzó su meta, pero la sobrepasó. Se puede decir que Carlos respondió bien a la intervención y cerró la brecha entre él y las expectativas de su grado. El caso fue distinto para Clarissa. Esta gráfica muestra que Clarissa empezó el año con resultados de la evaluación universal bastante debajo de las expectativas del grado. Necesitaba apoyo al nivel 3. Ella completó las mismas pruebas de mediación de progreso que Carlos, una medida de resultados generales de lectura que mide el número de palabras leídas correctamente en el plazo de 1 minuto. La línea verde muestra el progreso típico de alumnos en el grado de Clarissa. La línea azul indica los resultados semanales de Clarissa. Cuando compararon los resultados de Clarissa con el progreso de otros alumnos en su grado, el equipo RTI estableció una meta, aspirando a que Clarissa alcanzara las expectativas del grado para finales del año escolar. La línea roja quebrada representa el progreso necesario para alcanzar la meta. A Clarissa le ofrecieron una intervención en la lectura
de 30 minutos diarios, 5 días de la semana, para un total de 150 minutos por semana. Cuando el equipo repasó su gráfica al final de la octava semana, vieron que Clarissa sí hacía progreso, pero no suficiente para cerrar la brecha. Su maestra indicó que veía progreso limitado en el salón de clase, de manera que el equipo decidió que Clarissa participaría en la intervención por 45 minutos diarios, un total semanal de 225 minutos, y seguían midiendo su progreso semanalmente. Al final de la semana 12, vieron que hacía progreso, pero todavía no suficiente. Decidieron cambiar su intervención a algo más intensivo. A ese punto, el equipo también la refirieron para una evaluación para educación especial. Se puede decir que Clarissa hacía progreso, pero no fue suficiente para cerrar la brecha entre sus logros y las expectativas de su grado. Si ustedes aún tienen preguntas acerca de las evaluaciones universales o la mediación de progreso, por favor, pausen la presentación para hacerlas. Bueno, ¿cuáles tipos de datos se recogen más comúnmente dentro del modelo RTI? Básicamente, hay 4 tipos de datos que se captan con las siglas RIOD. R significa records o información archivado, que el equipo puede repasar para ayudar con decisiones acerca de intervenciones. La información que puede ser beneficiosa puede incluir los resultados de exámenes previos, registros de asistencia, saber si el alumno es un aprendiz del inglés, si el alumno usa lentes y más. La letra I significa interviews o entrevistas. A veces el hablar con los padres, los maestros, los supervisores del recreo, los choferes del autobús escolar o los alumnos mismos puede proveer información que se puede utilizar para ayudar a un alumno. A continuación, veremos un ejemplo del uso de entrevistas para ayudar a un alumno. La es para observaciones. El observar a un alumno cuando está luchando con una tarea puede ser muy útil. Por ejemplo, si un alumno lucha con la lectura, puede ser muy informativo observar la clase durante la instrucción de la lectura. O si un alumno tiene problemas en el patio de recreo, puede ser muy informativo observarlo cuando participa en el recreo con los otros alumnos. También puede ser de mucho beneficio observar a un alumno durante las actividades que hace muy bien y comparar las diferencias entre los dos ambientes para ayudar a determinar cómo mejor apoyar al alumno. La letra T es para tests o pruebas. Las pruebas proveen buena información para determinar si los alumnos van dominando las materias a su grado o si están luchando. Si un alumno está luchando, pruebas adicionales pueden ayudar a precisar cuáles destrezas son problemáticas. Las pruebas de mediación de progreso ayudan a saber si los alumnos están haciendo progreso adecuado. Hay 2 clases principales de pruebas que se suelen usar dentro del modelo de RTI. La primera es la evaluación universal o benchmark. La segunda está compuesta de las herramientas de la mediación de progreso. Hablaremos más acerca de cada uno a continuación. Hay circunstancias en las escuelas cuando los padres pueden desear recoger unos datos acerca del comportamiento de su propio hijo. Hay 4 tipos de datos que ustedes pueden recoger y el tipo que eligen
utilizar depende en el tipo de información que deseen tener. Se puede recoger datos de frecuencia cuando quieren saber qué tan a menudo su hijo demuestra un cierto comportamiento. Ustedes deciden cuál comportamiento quieren investigar y luego miden la frecuencia con que su hijo demuestra ese comportamiento dentro de un plazo específico de tiempo. Por ejemplo, pueden desear saber con qué frecuencia su hijo interrumpe a otros durante la cena. Los datos de duración ayudan a contestar la pregunta ¿durante cuánto tiempo dura un comportamiento indicado de mi hijo? Por ejemplo, quizás desean saber cuánto tiempo su hijo puede trabajar en su tarea sin levantarse de su silla. En ese caso, usarían un cronómetro y empezarían cuando se sienta y empieza a trabajar y terminaría cuando se levanta del asiento. Datos de tiempo de respuesta son apropiados cuando desean saber cuánto tiempo pasa entre pedir algo de su hijo y cuando él responde. En este caso, prenderían un cronómetro cuando usted termina de dar instrucciones y lo apagaría cuando el niño empieza a hacer lo que le pidió. Intensidad se refiere a datos que pueden recoger cuando desean documentar la severidad de un comportamiento. Por ejemplo, si su hijo suele hacer berrinches cuando algo no sale como él quiere. En ese caso, podría contar las veces por día que ocurre y cuánto tiempo dura. Es posible que la escuela les pida que llenen una escala de comportamiento. En esta lámina pueden ver un ejemplo de una parte de una escala de comportamiento. Suelen ser un poco más largos, pero ayuda a la escuela a entender bien cómo se comporta el niño en la casa. Hay una lista de comportamientos positivos y negativos, y los padres tienen que indicar si ocurren nunca, a veces, a menudo o siempre. Pueden ver el ejemplo de la primer comportamiento. Se emociona si cambiamos su rutina. ¿Pasa eso nunca, a veces, a menudo o siempre? Tiene dificultad con prestar atención. Nunca, a veces, a menudo, siempre. ¿Cuáles datos deben ustedes compartir con la escuela? A veces los padres poseen información o datos de origen ajena de la escuela y se preguntan si deben de compartir la información con la escuela. ¿Qué clase de información desea la escuela que compartan? En pocas palabras, quieren que compartan cualquier información que sea pertinente a la seguridad y bienestar de su hijo o sea pertinente a su funcionamiento académico o de comportamiento en la escuela. Algunos ejemplos de datos para compartir incluyen información médica, pueden incluir medicinas recetadas o condiciones médicas, alergias, resultados de exámenes de visión o oído. Otros datos importantes para compartir incluyen evaluaciones privadas de logros académicos o de comportamiento, o reportes de tutores privados trabajando con su hijo. He compartido mucha información hoy. Lo más importante que recordar es que dentro del modelo de RTI-MTSS, las escuelas utilizan datos para guiar las decisiones educacionales. Estos datos vienen de la evaluación universal o benchmarking, la mediación de progreso y la colección de información RIOT. Ustedes deben de informarse acerca de los resultados de las evaluaciones y de cómo interpretarlas. Existen también varias maneras de recoger datos en casa. Y a veces hay datos que ustedes deben de compartir con la escuela acerca de la seguridad y bienestar de sus hijos
y pertenentes a su funcionamiento académico y del comportamiento. Ahora tendrán tiempo para hacer cualquier pregunta que tengan acerca de esta presentación. Acuérdense que preguntas acerca de un niño específico se deben dirigir en privado a los maestros a una de las organizaciones que auspiciaron esta presentación. Muchísimas gracias por su participación y espero que la información haya sido de beneficio para ustedes. Por favor, no se vacilen en visitar los sitios de web de las 3 organizaciones quienes auspiciaron este webinar. Cada una de ellas tiene información si hay algo más que desean saber. Muchísimas gracias de nuevo por asistir.